Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a estar exponiendo los versículos del 1 al 6. Y este sermón lo hemos titulado El único camino al Padre. El único camino al Padre. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos acerca del infierno. Hablamos del castigo eterno del cual fuimos nosotros librados como hijos de Dios. Todos aquellos que han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, se han arrepentido de aquellos pecados y viven para Él. Hemos sido librados también de la ira de Dios. Y por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos ahora gozar de un destino eterno. No es que vamos a gozar, es que ya estamos dentro de ese plan de Dios, dentro de esa familia de Dios. Gloria a Dios. Hoy, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo da un discurso de despedida a sus discípulos. Y en este discurso de despedida, nuestro Señor Jesucristo ofrece consuelo, esperanza y vida eterna. Y promete, iglesia, que mientras estemos en este mundo, no nos dejaría solos, pues el Padre enviaría a su Santo Espíritu, el cual nos consolaría y nos guiaría a toda verdad. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Y así nos dice el Señor en esta tarde. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos por esta palabra. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones para que tú siembres una vez más tu palabra, para que la pongamos en práctica, para que seamos transformados por ella, Señor, alimentados. Y rogamos también, Señor, que mientras ha sido predicada o está siendo predicada, tu Santo Espíritu toque el corazón de aquellos, Señor, que todavía no han venido al conocimiento de tu verdad, Señor. Padre mío, pedimos, Señor, que este milagro, que es el milagro más grande, la salvación de un alma, tú lo concedas hoy, según el decreto soberano tuyo. Y que me uses, Señor, una vez más, para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto, Señor, porque tú sabes y me conoces, Padre, que soy débil como ser humano, pero estoy en tus manos y confío en ti. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén.
Iglesia, vivimos en la época, como todos sabemos, de la información. Por todas partes escuchamos respuestas a una interrogante que se hacen todos los seres humanos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde va mi alma? Muchos dicen, no importa el camino que lleves en esta vida, todos te llevarán a estar en el cielo con Dios. Otros dicen que no importa la religión que practiques, todas te llevarán a estar en el cielo con Dios. Otros dicen que lo más importante es que seas bueno y sincero y con eso basta para llegar al cielo a estar con Dios. Si estás aquí hoy y crees en la Biblia, crees que la Biblia es la palabra de Dios, piensa por un momento en lo que sucedió el día de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43, la palabra de Dios nos dice que dos malhechores estaban siendo crucificados junto a Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, ambos sin tiempo para hacer buenas obras. Hermanos, ambos sin tener méritos alguno, ambos escuchaban en ese momento a Cristo. Pero solo uno fue salvo. Y lo sabemos por lo que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que vemos aquí es un acto soberano de la gracia de Dios. En su último aliento de vida, este hombre encontró el camino al Padre. No fue un camino por obras o por méritos humanos, méritos propios, hermanos, sino por la fe sola en Cristo. Sola fe en Cristo. Hoy nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ofrece esperanza y seguridad de vida eterna. En medio de un mundo atribulado, un mundo torcido por el pecado, un mundo desesperado, hoy el Señor nos ofrece consuelo. Si usted va allí al Evangelio de Juan, de nuevo en el capítulo 14, el versículo 1, el Señor le dijo a sus discípulos, pero también nos dice a nosotros: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estaba llegando los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y ya estaba próximo a entregarse para ser sacrificado en la cruz para salvar a su pueblo. Sus discípulos habían pasado muchos momentos de tensión desde la entrada triunfal donde Jesús entró como rey. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 12 y 13, hasta cuando Jesús les anuncia su muerte inminente en la cruz. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21, nos dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, y escuche bien esa palabra, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto
y resucitar al tercer día. También nuestro Señor los preparó cuando en Juan capítulo 12, versículo 24 les dice: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Después, acercándose a este capítulo 14 que estamos exponiendo, les dice en Juan capítulo 13, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hermanos, al igual que el pueblo judío, los discípulos todavía veían a Jesús. Lo veían como un Mesías conquistador, libertador. En otras palabras, ellos pensaban que Jesús libertaría a Israel del yugo opresor romano y restauraría la soberanía y la gloria de su pueblo. La visión de un Mesías moribundo y derrotado no cabía en la teología de ellos, todavía en ese momento. En el Evangelio de Lucas vemos claramente esto en dos de sus discípulos que Jesús les había enseñado, estando en vida, que le era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día. Y no lo creían, porque no les cabía en sus mentes un Mesías supuestamente ellos derrotado. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al versículo 27, nos da un ejemplo de esto. Dice la palabra de Dios que dos de ellos iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús. Y dice la palabra que esa aldea estaba más o menos a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Ya Cristo había sido crucificado en la cruz. Recuerde eso, lleve eso en mente. Y sucedió, sigue diciendo la palabra en el Evangelio de Lucas, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, preguntó el Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y escuchen, mis hermanos, la duda de ellos en los versículos 21 al 24. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro
y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Todavía estaban dudosos, hermanos. Y fíjense cómo el Señor les responde, lleno de paciencia nuestro Señor, ¿verdad? Lo que no tenemos nosotros. Tenemos que pedir al Señor tanta paciencia con tantas cosas. Mire cómo el Señor les responde. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y dice el versículo 31, que entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Vieron a Cristo resucitado, hermanos. Ahora, ubiquémonos un poco antes de la muerte de nuestro Señor y volvamos allí al capítulo 14 de Juan, cuando Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Como judíos, los discípulos ya tenían una profunda fe en el Dios de Israel desde niños. Ahora Jesús les pide que tengan esa misma fe en Él. Por eso les dice, creed también en mí. Hermanos, nosotros hoy en día tenemos más revelación de la que tuvieron los discípulos en aquel momento en que el Señor les pronunció estas palabras. Hermanos, nosotros tenemos toda la revelación bíblica completa. Nosotros sabemos cómo termina la historia de redención. Las promesas de su muerte y resurrección se cumplieron. Por eso no tenemos, hermano, excusa para no confiar en lo que nuestro Señor y Salvador nos está diciendo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nuestras almas? Es porque Él tiene cuidado de nuestras almas. Si nosotros estamos de pie, si nosotros estamos donde estamos, es porque la gracia de Dios nos ha sostenido y nos sostiene y nos sostendrá hasta el fin de esta jornada. Él no solo nos ofrece consuelo en medio de la tristeza o de tu tristeza hoy, sino que el Señor nos ofrece esperanza. Oiga bien eso, hermano. Esperanza, esa palabra no la tienen los incrédulos. Los incrédulos pueden estar pasando por cosas difíciles y ellos solamente pueden acudir a cualquier cosa, terapias, y no estoy diciendo que sea malo, a medicinas, no estoy diciendo que sea malo, pero nosotros podemos ver más allá. Nosotros tenemos una esperanza eterna, hermanos, que más allá del cielo, en un tercer cielo, habita un Creador que te está esperando a ti y a mí. Hay esperanza para el pueblo de Dios. Juan capítulo 14. Versículos 2 y 3, nuestro Señor continúa diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otro motivo de esperanza que Jesús le dio a sus discípulos fue
que la separación entre ellos y él sería temporal. Temporal. En otras palabras, le dice que aunque ahora estén tristes, un día estarán con él. Juan capítulo 16, versículo 22 les dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. El Señor les asegura, tanto a ellos como a nosotros, esta verdad tan grande, hermanos. En el versículo 2 del capítulo 14 de Juan, cuando dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Nuestro Señor Jesucristo les iba a preparar un lugar donde se reuniría con ellos en el futuro. Por eso oró en Juan capítulo 17, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nuestro Señor y Salvador les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, lo que les estaba hablando era del cielo, hermanos. Un hogar y de nuestro destino eterno. Juan capítulo 14, versículo 27 les vuelve a decir a ellos y a nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si usted tiene miedo en esta tarde, confíe en el Señor de todo corazón. Confíe en el Señor de todo corazón. Esfuércese en creer aún más. Si ya las cree, créalas aún más. Lea la palabra, lea las palabras del Señor, las promesas del Señor hasta que ese temor, ese miedo desaparezca. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. Dice que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva, transforma, cambia, rompe cadenas, liberta al cautivo, salva. Esta paz de la que aquí habla el Señor es una paz, iglesia, que solamente pueden experimentar aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como resultado de esto, han hecho las paces con Dios. Ya la ira de Dios no está sobre ellos. Se cumple la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios pueden experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla en la carta el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 7, cuando dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la esperanza de los hijos de Dios no descansa en los líderes religiosos, no descansa en la economía, ni en los líderes políticos, descansa única y exclusivamente en Cristo, que fue el único que sin lugar a dudas pudo decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
hay esperanza. No estás solo, no estás sola. Ahí en tus sufrimientos el Señor está contigo. El verdadero evangelio, la palabra del Señor, no nos dice que no tendremos tribulaciones en este mundo. No, mi hermano. Dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Te dice que Él va a estar allí en medio de la tribulación, de la angustia, del desastre, estará allí contigo. Nos da esperanza porque este mundo caído, no espere nada de este mundo caído. Ponga su fe en Dios, ponga su fe en el Señor, que es el único que lo puede sostener y que nunca le va a fallar. Los hombres te van a fallar, pero Él nunca te va a fallar. Sin lugar a dudas, Jesús es el único camino al Padre, no hay otro. No hay otro camino. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, continúa diciéndonos el Señor: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una pregunta que se hacen muchos y que debemos contestar en este punto es: ¿por qué Jesús es el único camino al Padre? Y yo sé, mis hermanos, que a muchos de ustedes le han preguntado eso. ¿Por qué Jesús es el único camino al Padre? Dios es un Dios santo y que de ninguna manera puede relacionarse con el pecado. Por eso en el Antiguo Testamento, Él estableció una serie de sacrificios de animales para que el pueblo de Israel pudiera relacionarse con Él. En el libro de Levítico, capítulo 16, podemos ver el día de la expiación. En Hebreos, esa palabra se dice Yom Kippur, que significa cubrir el pecado del que ofendía a Dios a través de un sacrificio animal. ¿Qué sucedía el día de la expiación? Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo que estaba ubicado en el tabernáculo de reunión. Y hermanos, hacía expiación por los pecados del pueblo. Se usaban 2 machos cabríos. Uno era para sacrificado y su sangre se rociaba sobre el propiciatorio, que era el lugar de la presencia de Dios. El otro era el chivo expiatorio, el cual el sacerdote ponía sus 2 manos simbólicamente, las colocando así de esa manera. Cuando él ponía las manos, colocando de esa manera el pecado del pueblo, simbólicamente. Y este animal era llevado al desierto, alejando así de esa manera la culpa del pueblo. Eso era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. De esta manera ellos podían tener comunión con Dios. Y debemos recordar que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. En otras palabras, de un mejor pacto en el cual nosotros, la iglesia, vivimos. Así que con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la expiación toma un valor mucho más profundo. Jesús es presentado como el Cordero de Dios,
no que cubre, oiga bien, no que cubre el pecado del pueblo como los animales sacrificados en el Antiguo Testamento, no, sino que Jesús es presentado como el Cordero de Dios que quita, oiga bien, que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, sino que lo quita. Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que lo quita, no que lo cubre, que lo quita. Cuando un pecador se arrepiente de todo corazón y cree en Cristo como su Salvador, único Salvador, su cuenta de pecado es borrada, es quitada, no cubierta, no, quitada. Borrón y cuenta nueva, hermanos. Por eso nos dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No algunas, todas. Pastor, pero es que yo me miro en el espejo y me veo igualito. Olvídese de eso. No se guíe por lo que usted ve. Guíese por lo que dice la palabra. Al final eso es lo que cuenta. Lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que nosotros somos el pueblo del libro, el pueblo de la palabra, de la Biblia, el libro, la Biblia. Así que, Iglesia de Cristo, la muerte en la cruz y su resurrección son la expiación final y perfecta por su pueblo. Es final y es perfecta. No se necesitan más sacrificios. No se necesita que usted haga obras. Las obras son el resultado de lo que ya previamente el Señor hizo en usted. Pero usted es salvo es solo por la fe en Cristo. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Nos dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es liberación de nuestros pecados, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación significa sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué amor tan grande por su pueblo, ¿verdad? Todas las religiones del mundo ofrecen una salvación por obras. Solo el verdadero cristianismo te presenta la salvación de tu alma por la fe sola en Cristo, que fue el sacrificio perfecto ante Dios por el pago de nuestros horrendos pecados. Por eso nuestro Señor Jesús pudo declarar sin lugar a dudas: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra de Dios nos enseña que solo es posible acercarse a Él a través de su Hijo Jesucristo. No hay manera de tener una relación real con el Dios verdadero si no es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El apóstol Pedro, uno de sus íntimos, que fue testigo de los hechos de Jesús y testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor, él dijo
en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Juan, que fue otro de sus discípulos íntimos y testigo ocular de su resurrección, escribió en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por si fuera poco, Pablo, el apóstol más usado por nuestro Señor, que al principio era enemigo de los cristianos, enemigo de la iglesia, y que después fue salvo por la gracia de Dios, escribió en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otro camino. Jesucristo, hermanos. Por último, y no porque sea la última escritura de la palabra de Dios acerca de este tema, porque toda la Biblia gira en un solo tema central: la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para reconciliar al pecador con Dios. Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, diciendo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La creencia de que hay muchos caminos que te llevan al cielo a estar con Dios es verdaderamente una gran mentira, como hemos visto, hermanos. No hay otro camino sino el camino que es Jesucristo nuestro Señor. No hay un solo camino, ese es el único camino. El único camino al cielo se llama Jesucristo. Así que para ir finalizando, a los amigos y amigas que nos visitan les comparto una verdad antes de irme. Solo la muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada por el perdón de tus pecados puede reconciliarte con Dios en un momento. Ese sacrificio y esa sangre vertida en esa cruz puede reconciliar hasta el más vil pecador si verdaderamente se arrepiente y cree en Cristo. Así que en esta tarde, por las misericordias de Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo para que puedas ser salvo. Y después que mueras, puedas ir al cielo verdaderamente. No crea la mentira de lo que dicen las redes sociales, de que hay muchos caminos. Hay un dicho que se decía mucho, y no sé si hoy en día lo dicen, hay muchos caminos que llevan a Roma, refiriéndose a los caminos espirituales de la salvación. No, mi hermano, hay un solo camino y se llama Cristo. Y si en esta tarde tú te arrepientes allí donde estás sentado, de todo corazón, reconoces a Cristo, reconoces que tú eres un pecador, una pecadora y que necesitas desesperadamente que Cristo te salve, pídeselo allí donde tú estás. Y tu destino eterno cambiará hoy para siempre. Ahora los hermanos, ustedes que están aquí desde hace tiempo y que han caminado con el Señor por mucho tiempo,
Hermanos, el Señor es nuestra ancla segura. Por eso podemos asirnos de una declaración bíblica que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre puede destruir tu cuerpo, pero jamás tu alma. Tu alma le pertenece al Señor para siempre. Nadie los podrá arrebatar de mis manos, dice el Señor. Mi Padre, que es mayor, me los ha dado y los ha dado en mi mano, y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Sienta seguridad y paz en Cristo en este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te damos gracias porque no estamos solos. Te damos gracias porque tú nos llevas de la mano. Y más grande todavía que eso, Señor, es que tu Santo Espíritu vive en nosotros. Somos tu templo. Permite, Señor, que esta verdad verdadera se penetre grandemente en nuestros corazones, Señor, y podamos caminar en este mundo confiados en ti. No importa la situación que estemos pasando en este momento, ni donde estemos, Señor. En el hueco más profundo, allí tu gracia nos acompaña, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra totalmente. Y aquellos amigos y amigas, te pedimos, Señor, que tú siembres esta palabra profundamente en sus corazones y que tú les concedas el milagro de la salvación hoy. En el nombre de Jesús. Amén.